Buenas noches con todos. El día de hoy, continuando con nuestro curso de oftalmopediatría y estrabismo, tenemos como invitado a un doctor muy conocido y querido por todos, ¿no? El doctor Fernando Mendiola. El doctor es ex médico asistente del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es ex profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es past president del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica. Es oftalmólogo staff de clínica especializada en oftalmología Premedic, Oftalmogolf y Oftalmólogos Contreras y Asociados. Es autor del libro Imágenes de Oftalmología Pediátrica para Pediatras. Es actual presidente del Consejo Latinoamericano de Estrabismo, CLADE. En los estudios de posgrado, el doctor hizo oculoplástica en la Fundación Oftalmológica Colombia, oftalmología pediátrica en Pediatric Ophthalmology y estrabismos en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Entonces, con gusto. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Empezamos con su charla. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí. Sí, doctor. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha bien primero? Se le escucha, doctor, sí. Perfecto. Antes de comenzar, agradecer bastante el honor de que me permitan participar en este curso. Agradecer el interés que han tenido hoy en conectarnos. Beatriz, a la doctora Quispe, Alejandra Quispe, y grandes felicitaciones al doctor Juan Carlos Castro y a Abel Flores por toda la organización del curso. Vamos a hablar un poco de el manejo de trastornos palpebrales en edades pediátricas. Cuando, en realidad, si tenemos un título así, que es el título que me planteó el doctor Juan Carlos Castro, los trastornos palpebrales son todas las posibilidades nosológicas que tenemos de afectación en los párpados, entonces es un tema demasiado amplio. Me voy a ceñir simplemente a subrayar algunos conceptos que me parecen importantes, conceptos que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. En general, sabemos que los trastornos del párpado varían desde formas muy inocuas, muy intrascendentes desde el punto de vista de la salud, como por ejemplo un epicanto, o enfermedades en las que la lesión palpebral viene con un problema de ceguera, por ejemplo, grandes malformaciones congénitas del segmento anterior, o que tienen el riesgo de producir ceguera, como las triquiasis, las distiquiasis. También muchas entidades palpebrales van a asociarse a ambliopía de cualquiera de los tipos de ambliopía que conocemos. Puede ser ambliopía por privación, por oclusión del eje visual, anisometropías, estrabismo, y sobre todo hay un problema de afectación estética cuando los párpados están afectados. Y esto voy a hacerlo un poquito relevante a lo largo de la charla. Existen algunos criterios de normalidad. Obviamente esta normalidad va a variar según los grupos étnicos, según los grupos raciales, etcétera. Pero todos sabemos que los niños permanecen con los párpados cerrados buena parte del tiempo, parpadean poco, la tasa de parpadeo en los recién nacidos es muy pobre, y la piel, sobre todo hay que acordarse que la piel del párpado del niño normal es una piel muy delgada, transparente, que deja ver el plexo venoso superficial de los párpados. Entre los 6 y 12 meses de edad, la hendidura palpebral, desde el punto de vista horizontal, mide unos 18 milímetros, y esta hendidura va a crecer horizontalmente hasta 25 a 30 milímetros para los 4 años de edad, es decir, hay un crecimiento importante desde el punto de vista horizontal. Sin embargo, desde el punto de vista vertical, la hendidura palpebral casi no sufre mayor modificación. De 8 a 8.5 milímetros, que son las dimensiones promedio en los primeros meses de vida, pasa simplemente a 9 milímetros, que es lo que todos conocemos como la hendidura palpebral normal en un niño a partir de los 4 años de edad. Pero no solo tenemos las
la piel y las dimensiones de la hendidura palpebral y la posición de los párpados, siempre el párpado superior cubre unos 2 milímetros de la córnea en la parte cubre 2 milímetros debajo del limbo, y el párpado inferior suele pasar tangente al limbo inferior, sino que el párpado tiene que funcionar bien. Esto es un criterio de normalidad, el buen funcionamiento del párpado. Y la función básica del párpado es parpadear, porque parpadeando es que logra humectar el ojo, cumple sus funciones de distribuir nutrientes en la superficie ocular. También tiene la función de proteger y de dejar libre el eje visual. Siempre que digo que una función del párpado es proteger, me viene a la mente los casos que vi en el Hospital del Niño, en el servicio de quemados, los casos que eran de grandes quemados, que eran casos terribles, y muchas veces venían con la cara quemada, las cejas ausentes por la quemadura, las pestañas totalmente chamuscadas, el párpado muy quemado, con quemaduras de tercer grado, y la superficie ocular intacta. Es decir, ante el fuego directo, el párpado había sido una barrera excelente de protección de la córnea y la conjuntiva y todo el segmento anterior. El párpado había sufrido las consecuencias, ¿no? Pero sin embargo, al lado de la función, también los párpados tienen una función estética, y esto es algo innegable y es algo de lo que no podemos minimizar. Los párpados tienen que verse simétricos, tienen que tener un margen palpebral liso, un contorno adecuado, el contorno tiene que ser regular y tiene que haber un surco palpebral en las razas que tienen surco palpebral. Entonces, en el manejo de las alteraciones palpebrales tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que preservar la visión o optimizar su desarrollo tienen prioridad sobre los aspectos estéticos, sobre la belleza. Sin embargo, en todo procedimiento que hagamos, sea médico o quirúrgico, tenemos que respetar y considerar la simetría, porque es importante la estética. Esto es muy importante. El doctor Castro, en una charla que dio acá en Lima y lo que escribe en su texto sobre oculoplástica pediátrica, subraya que para muchas personas, o para todas quizás, el, el aspecto estético es parte de una necesidad para desenvolverse bien en la vida. O sea, una persona se desenvuelve adecuadamente en la vida, tanto en el mundo académico como laboral, si es que tiene un aspecto estético que considera o su autoimagen es la adecuada. A esto se le llama un funcionamiento social, o sea, la persona funciona socialmente bien si tiene el aspecto que quiere tener o que considera un aspecto adecuado. Y en este sentido, la parte estética adquiere un aspecto funcional más relevante. Antes de empezar, quiero que quede claro que siempre que tenemos una enfermedad palpebral, no solo nos restringimos al examen del párpado en sí. Cuando tenemos un paciente con problemas palpebrales, hacemos un examen oftalmológico completo, una historia clínica completa, como lo sabemos hacer, y quizás hacer hincapié en que en problemas palpebrales hay que recordar algunos puntos del examen que a veces se nos pueden olvidar. Uno, revisar si el paciente tiene reflejo de Bell. Dos, ver la motilidad ocular en todas las posiciones de la mirada. Tres, perdón, tratar de evaluar, aunque sea cualitativamente, la fuerza del músculo orbicular. Cuatro, evertir el párpado superior para ver la conjuntiva tarsal superior. Y por último, evaluar la sensibilidad corneal. Empecemos con algunas alteraciones. La función principal del párpado es parpadear, y algunos pacientes nos llegan a la consulta, y esto es muy frecuente, con parpadeo exagerado. Parpadean mucho, cierran los ojos con mucha frecuencia, a veces cuando están tranquilos jugando, y genera esto mucha angustia en los papás. La lista de posibles anomalías, alteraciones o enfermedades que pueden causar un parpadeo exagerado es bastante larga, abarca bastantes enfermedades neurológicas o psicológicas. Sin embargo,
Cuando se han hecho estudios, y hay dos estudios que están acá mencionados, el de Coates y la doctora Pace, y este de Agadus, claramente establecen de que la gran mayoría de casos que vamos a ver de parpadeo exagerado son benignos y van a responder a hábitos o a tics transitorios. Son problemas autolimitados. Y en ese sentido, nuestra primera misión frente a los padres es tratar de tranquilizar la ansiedad que ellos puedan tener respecto a lo que tienen los hijos. La mayoría de enfermedades serias que pueden asociarse al parpadeo exagerado se pueden descartar en la misma, con una consulta. Así, con el interrogatorio y con el examen que hagamos podemos descartar una serie de patologías importantes. Rara vez vamos a tener que recurrir a exámenes especiales o a neuroimágenes este, para poder, ¿cómo se llama? Llegar a un diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de un parpadeo exagerado? Tenemos, como habíamos dicho, los tics transitorios. Los tics transitorios de la infancia son, como se dice, transitorios, pasan en cualquier momento, pueden durar 1 a 6 meses, y hay que asegurarle al papá que no requieren mayor medicación, a veces simplemente medicación sintomática. Algunos problemas de la superficie, como las blefaritis o las conjuntivitis alérgicas, pueden producir parpadeo exagerado. Hay que tener en cuenta que las alergias pueden exacerbar un tic, o sea, pueden estar conviviendo, coexistiendo con un tic, pero hay que evitar considerar que todo parpadeo exagerado es igual a alergia. No, eso no funciona así. Los errores refractivos no corregidos también pueden ser causa de parpadeo exagerado, y no es raro que a veces le damos lentes al niño y mejora del parpadeo. La exotropia intermitente es otra entidad que se ha descrito como que puede presentarse con parpadeo exagerado, y problemas psicogénicos, psicológicos son importantes de ser descartados desde la primera consulta. La ansiedad infantil puede ser una causa, y las razones por las que un niño puede tener ansiedad son muy diferentes a las razones que tiene el adulto, y esto es algo que podemos escarbar un poquito en el interrogatorio. La ausencia transitoria, frecuente, repetitiva de los padres, cuando los padres son viajeros o se mudan con frecuencia, puede ser una causa de ansiedad infantil. Pero más interesante es cuando el parpadeo exagerado se asocia a otros tics, a veces faciales, a veces de la garganta, a sonidos guturales raros, y a manías con las extremidades. Si a esto le sumamos que el paciente puede tener trastorno de déficit de atención o hiperactividad o un trastorno obsesivo compulsivo, la posibilidad de que tenga el síndrome de Gilles de la Tourette es alta, y el paciente tiene que ser evaluado por un neurólogo que tenga experiencia con este síndrome. Enfermedades neurológicas como causa de esto son extremadamente raras y no las voy a mencionar. Los blefaroespasmos son más frecuentes en los adultos, no son imposibles en los niños, pero son raros en la infancia. En contraparte tenemos los parpadeos deficientes. La frecuencia normal de parpadeo es muy variable. Puede variar de 3 a 26 veces por minuto en diferentes estudios, pero el promedio es de 10 a 15 veces por minuto. Los neonatos, como dije, parpadean muy poco y se ha medido que entre 1 y 4 parpadeos por minuto, y ya los adolescentes y adultos tienen los 12 a 15 parpadeos por minuto que son propios de cualquier persona. Un parpadeo deficiente puede ser porque se parpadea con poca frecuencia, hay una disminución de la frecuencia de parpadeo, o porque el parpadeo es incompleto y los párpados no llegan a coactar, no llegan a tocarse, el párpado queda un poquito del agostalmus en el momento del parpadeo. Puede haber las dos cosas, parpadeo, baja frecuencia de parpadeo y un parpadeo incompleto.
Un parpadeo poco frecuente, una disminución de la frecuencia de parpadeo que genere síntomas puede estar asociado, como todos sabemos, al uso de pantallas. Y esta es una causa de síntomas en pacientes que utilizan laptops, iPhones y otros tipos de pantallas. Pero siempre hay que pensar que si una persona parpadea poco puede ser porque tiene las aferencias de la córnea disminuidas y hay hipoestesia corneal, y esto debe ser investigado. Algunas enfermedades extrapiramidales, muy raras en niños, pueden dar disminución del parpadeo, problemas psicológicos y algunas medicaciones para tratar problemas psiquiátricos y psicológicos pueden dar disminución del parpadeo. El parpadeo incompleto, cuando el párpado no cierra bien, los párpados no cierran bien, se llama lagostalmos. Eh, la causa clásica del lagostalmos es por la de la parálisis facial. Y esto lo vemos en niños a veces después de infecciones por herpes o, como en este caso, después de una cirugía por un tumor en el cuello. Hubo que seccionar el nervio facial y esto produce la parálisis facial con las características que la conocemos y el paciente no puede cerrar adecuadamente los párpados. Pero para mí siempre fue una preocupación muy especial, la de los niños que veíamos como interconsulta en UCI cuando estaba en el hospital del niño, que eran niños que generalmente estaban postrados, a veces en coma, post-meningitis, post-traumatismos encefalocranianos, y que los encontrábamos muchas veces con los ojos abiertos y con exposición de la córnea. Algunos de estos niños parecían que estaban siendo manejados adecuadamente, tratando de prevenir la queratopatía de exposición, y se les veía con los ojos parchados. Pero si levantábamos el parche, veíamos que siempre quedaba debajo de estas gasas, que tienen aparte el inconveniente de que absorben la humedad, tenía la hendidura palpebral semiabierta. O sea, había que examinar siempre estos ojos. Y a través de esta pequeña hendidura es que se manifiestan las lesiones corneales superficiales, las lesiones epiteliales que pueden ir creciendo y pueden llegar incluso a perforarse. Como la córnea es hipoestésica, no hay una tendencia a proteger la córnea, no hay dolor y se pueden producir perforaciones silentes sin mayor problema. Entonces, estos pacientes tienen riesgo severo de quedar con leucomas corneales. Son pacientes que pueden recuperarse de enfermedades serias como una meningitis, salir de alta y neurológicamente quedar muy bien y sin embargo quedan con fotofobia permanente por leucomas corneales. Entonces son los pacientes que tenemos que pensar siempre que parpadean poco. Estos pacientes no tienen buen reflejo de Bell, tienen hipoestesia corneal y paresia del orbicular. En esta foto inferior vemos cómo es muy fácil abrirle los párpados a estos pacientes. El tratamiento, uno preventivo, es colocar, hacer una cámara húmeda, a veces con Tegaderm o con cualquier otro plástico adhesivo que nos permita ocluir y nos permita ver cómo está el ojo detrás de nuestro método de oclusión. En este chiquito que tenía una parálisis facial se le pusieron pesas de oro y los cirujanos plásticos colocaron un poco de tendón para tratar de levantar la comisura labial. Pero cuando tenemos una queratopatía por exposición, lo que tenemos que hacer es buscar hacer una tarsografía si es que hay riesgo de queratopatía. No hay que pensarlo mucho. A veces da miedo porque la tarsografía podría ocluir el eje visual y fomentar la ambliopía o porque puede cambiar el aspecto del paciente. Y aquí otra vez, o aquí entra el balance entre lo estético y lo puramente funcional. Y lo principal aquí es salvar el ojo y por lo tanto tenemos que hacer la tarsografía. La tarsografía no necesita ser total, tan amplia. En muchos casos, una tarsografía parcial disminuye la superficie que está evaporando lágrimas, se evapora menos lágrimas y permite una mejor función de los párpados.
Otra forma de exposición la dan los colobomas palpebrales. Eh, los pequeños no traen mayor problema, obviamente, y aquellos más grandes sí, como se nota acá, ya pueden aparecer desde el inicio con opacidad corneal. Una de las cosas que siempre he dicho a lo largo de muchos años es que cuando se inicia el proceso de la queratopatía por exposición, la secuencia de eventos que van a suceder desde las primeras lesiones epiteliales hasta que aparezca la ulceración y la opacidad del leucoma van a suceder muy rápido. No nos va a dar tiempo entre una cita y otra para detener el proceso. Entonces hay que actuar rápidamente. El tratamiento siempre debe ser agresivo antes de pensar en cirugía, o mejor dicho, antes de que entre a cirugía, con lubricantes y vendaje nocturno, cuando ya hay lesiones epiteliales, pero ante cualquier riesgo de exposición, sobre todo si el paciente es de difícil seguimiento, que vienen a ser los pacientes que son de provincias y que a ver, perdón, ya. Los pacientes de provincias y que no van a poder regresar a Lima a operarse, es mejor actuar, no interesa la edad. Si el paciente tiene 3, 4 meses, habremos de operarlo, quizás en contraposición a lo que dicen muchos textos que los colobomas pueden esperar hasta el año o después de los 6 meses de edad. Entonces, hacer la cirugía lo más pronto posible. Y funcionalmente podemos solucionar rápido esto con diversas técnicas, en este caso un cierre directo con una cantolisis, o sea, se cortó el tendón cantal lateral para permitir una fácil movilización, pero si no tenemos en cuenta algunos detalles, estos pacientes van a quedar con tosis. Este grado de tosis en el posoperatorio inmediato mejora en las primeras semanas posoperatorios. El párpado sube, pero a veces nos quedan con el párpado tosado. Para mejorar la estética, se puede hacer una incisión de blefaroplastía, una incisión sobre la hendidura, sobre el surco palpebral, para crear un mejor surco y hacerlo más simétrico con el ojo normal, si es que existe otro párpado normal. Y en la medida de lo posible, una vez que hemos cerrado, tratar de encontrar la aponeurosis del elevador y avanzarla sobre la cara anterior del TARS. O sea, hacer una incisión para el surco palpebral y avanzar la aponeurosis. Y como en este caso, esta es una niña con síndrome de Goldenhar, acá queda algo de su apéndice preauricular, y la altura palpebral quedó bastante bien porque se logró avanzar el elevador. Esto da más estética. Funcionalmente quizás no es tan relevante y basta con lograr unir y quitar el defecto palpebral, pero estéticamente podemos hacer más si elaboramos más nuestra técnica. La retracción palpebral es otro problema que puede generar la oftalmos. La lista de causas es larga. Hay todas estas y me voy a referir a algunas que quizás sean importantes que se conozcan. Una es que existe un grupo de pacientes que nacen con esta retracción y se llama retracción palpebral congénita primaria. Para algunos autores esto va a quedar para toda la vida, pero la mayoría coinciden de que estos pacientes tienen una forma transitoria, benigna de retracción palpebral que va a ir desapareciendo con el crecimiento. En estos pacientes obviamente tenemos que hacer un trabajo diagnóstico para descartar patologías. ¿Qué patologías son las más serias a descartar? Una, aquellas asociadas a tumores del sistema nervioso central. La retracción palpebral puede ser el signo de Collier, que se ve en tumores, sobre todo del mesencéfalo, de la zona del tectum, de la glándula pineal, y puede haber retracción con la mirada abajo. Entonces, primero, descartar que no hayan problemas neurológicos. Estos pacientes suelen tener nistagmus asociados. Y también el hipertiroidismo. El hipertiroidismo en niños, como saben, todos sabemos, puede ser neonatal, como estos dos casos superiores. Estos son niños que generalmente son hospitalizados, a veces por taquicardia, a veces porque no ganan peso, y las madres les han pasado las, las hormonas o los anticuerpos que generan el hipertiroidismo. Y muchos casos son transitorios. O puede ser
un hipertiroidismo adquirido. Las retracciones del párpado son cicatriciales después de trauma, creo que todos los vemos en todos los hospitales, también pueden ser posinfecciosas. Aquí en este caso, un paciente que había tenido una leishmania cutánea, con un injerto de piel se logra solucionar el problema. Y una de las causas de retracción palpebral importante en edad pediátrica son las celulitis necrotizantes post-varicela. Entonces, una niña que tiene por ahí sus cicatrices de varicela hizo una celulitis necrotizante y quedó con una cicatriz retráctil que no le permitía cerrar adecuadamente el párpado. Algunas enfermedades sistémicas dermatológicas pueden producir retracción palpebral. La clásica es la ictiosis, que la podemos, básicamente somos interconsultantes, nos llegan los casos derivados del dermatólogo por ectropio, marcado, a veces en el momento del bebé colodion, con esta piel tensa que parece tener un celofán encima, o en las fases ya descamativas, igual presentan ectropio. Y mientras el manejo médico de estos casos, que suele ser bastante favorable, actúa y los párpados adquieren una funcionalidad normal, hacer una tarsografía si hay riesgo de exposición es necesario. Pero quisiera hablar un poquito más sobre lo que son las dermatitis perioculares, aquellas que todos vemos cuando nos tocan ver pacientitos pequeños, son bebés que se rascan mucho los ojos, tienen mucha picazón, preocupa mucho a los papás que su bebé se para rascando y a veces infectando los ojos, y son los eczemas alrededor de los ojos, los eczemas palpebrales. Las dermatitis perioculares se definen como reacciones escamosas, pruriginosas de la piel de los párpados. Suelen requerir un manejo conjunto con el dermatólogo pediatra o con el pediatra y a veces con el alergista. Las causas son multifactoriales, hay una parte que es genética, se heredan estas condiciones, la tendencia a tener estas condiciones, pero también hay factores ambientales que las desencadenan. Y se clasifican como las dermatitis de contacto, las reacciones de contacto, a metales o soluciones que tocan la piel, o algunas enfermedades dermatológicas importantes. Una es la dermatitis seborreica y otra es la dermatitis atópica. La dermatitis seborreica infantil no es frecuente en los párpados, generalmente afecta el cuero cabelludo y otras partes de la cara, la región retroauricular, la región centrofacial, las cejas, pero los párpados pueden verse afectados y ser un sitio de mayor afectación. No es lo más frecuente, pero puede pasar y es lo que nos toca ver a nosotros, porque somos, el tratamiento es en conjunto con el dermatólogo pediatra y generalmente se van a tener que usar humectantes de detergentes sintéticos y algún corticoide tópico suave. Si vemos bien nuestros pacientes con eczemas, con dermatitis seborreicas, las pestañas ya van a tener las primeras manifestaciones de lo que después va a ser la blefaritis seborreica de los niños. Y este es un precursor de las blefaritis seborreicas. El otro cuadro que había mencionado son las dermatitis atópicas. La dermatitis atópica es una atopia, es una forma de alergia, es una forma de sobrereacción al medio externo, es una enfermedad inflamatoria crónica y lo que la caracteriza es una piel seca con gran prurito. Eso es básicamente clínicamente lo que vemos. En los niños pequeños, la dermatitis atópica afecta la cara y respeta la región centrofacial. Esta parte de la piel no se ve afectada por la dermatitis atópica y es una característica importante que nos ayuda en el diagnóstico. Sabemos que sistémicamente se asocia a otras atopias, asma y rinitis alérgica. El tratamiento incluye el manejo conjunto con los dermatólogos, humectantes especiales, que tengan un pH adecuado para la piel, corticoides tópicos, hay que tener mucho cuidado con su uso, el tacrolimus que se puede mandar a preparar al 0.02% para los párpados y tacrolimus para la piel es otro, no usar el mismo en los párpados, después voy a subrayar eso más, y manejos de control del medio ambiente evitando sustancias que exacerben el cuadro.
Recordemos que aparte de las asociaciones sistémicas como asma y rinitis alérgica, estos pacientes tienen también asociaciones oculares con conjuntivitis alérgica en la infancia y queratoconjuntivitis atópica en la adultez. También tienen bastante frecuencia de queratocono y esto asociado, como siempre se ha mencionado, con el sobarse los ojos, con el rascado, y pueden tener cataratas subcapsulares. Decía de que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución con las cremas que ponemos a los ojos de los niños. No era raro cuando estaba en el hospital del niño ver casos de grandes edemas y eritemas palpebrales ocasionados por el iridoid, por algunos heparinoides. El niño se golpeaba y lo que hacían los papás le ponían iridoid y después venían con una reacción este, tóxica a este producto, porque el párpado tiene mucho menos capas en la piel que el resto del cuerpo y por lo tanto absorbe mucho más los compuestos químicos y producen reacciones tóxicas con más facilidad. Entonces, no utilizar cremas que son hechas para la piel del resto del cuerpo en los párpados. Y se han descrito reacciones severas con una serie de cremas tópicas como eritromicina, gentamicina y como mencionaba con los heparinoides. Si vamos a usar corticoides, por ejemplo, en una blefaritis seborreica, no, y queremos utilizar una presentación dérmica, tiene que ser hidrocortisona de preferencia al 0.5%. Yo prefiero los ungüentos oftálmicos y la verdad es que en bebés con seborrea me ha ido muy bien aplicando un ungüento oftálmico que tenga corticoide. Otro mundo, algo relacionado con lo que hemos hablado, son aquellos pacientes que presentan orzuelos con frecuencia, chalaciones a repetición, chalaciones en varios párpados, y cuando los examinamos presentan varias glándulas de meibomia obturadas. En estos pacientes es importante, número uno, corregir todos el error refractivo que presenten, porque este es un factor que puede producir ambliopía. Lo otro, observar meticulosamente el margen palpebral y la superficie ocular, buscar signos de disfunción de las glándulas del meibomio, ver los poros de las glándulas, porque si bien en adultos es frecuente la disfunción de glándulas del meibomio, en niños también se puede dar. Y en la superficie ocular va a haber congestión periquerática y a veces infiltrados marginales. No siempre es fácil examinar a los niños en la lámpara de hendidura y debemos de tratar en estos casos de ser meticulosos en esta parte del examen. Y también tenemos que observar en forma sistemática, la piel de la cara, porque muchos de estos niños van a tener eh, signos de de la enfermedad de la rosácea, y la rosácea se asocia mucho a rosácea ocular. ¿Sí? Eh, Cuando hay disfunción de glándulas de meibomio, chalaciones y compromiso de la superficie ocular, hablamos de la blefaroqueratoconjuntivitis crónica. Esta es una enfermedad más frecuente en adultos que en niños, pero también se ve, y creo que se ve más ahora que antes. Y se puede iniciar de los 6 meses de edad, o puede empezar en la adolescencia, pero el promedio de inicio es entre los 4 y 5 años. Casi siempre es bilateral, pero puede ser asimétrica. Hay, hay lo que ya hemos mencionado, ojo rojo crónico, orzuelos, chalaciones recurrentes, y se asocia a acné rosácea con frecuencia. Recordemos que la acné rosácea en los niños tiene 3 variedades de presentación. Una, la forma pápulo-pustular, la forma telangiectásica, que se parece mucho a la del adulto, y la forma granulomatosa, que se parece a algunas dermatitis periorales. Tanto la granulomatosa como la pápulo-pustular se parecen también a la demodexosis, pero a las dermatitis causadas por demodex. Pero en niños esto es muy raro, aunque no imposible, en niños que son inmunocompetentes que exista demodexosis cutánea. El tratamiento en estos casos es bastante largo, pero solo voy a hacer un resumen. Hay que hacer un manejo conjunto con el
dermatólogo muchas veces. La higiene del margen palpebral es un paso fundamental y la higiene del margen palpebral requiere limpieza, calor y masajes del borde palpebral para eliminar las secreciones espesadas de las glándulas. Hay que usar lubricantes en la superficie y aquellos que se pueden usar en forma larga, prolongada, sin dar mayores problemas, es decir, aquellos que no tienen preservantes o tienen los preservantes más amigables. Antibióticos con propiedades antiinflamatorias, entonces hablamos de macrólidos y tetraciclinas. La ivermectina en forma sistémica o tópica se ha usado últimamente en algunos casos, sobre todo aquellos casos que están asociados a rosácea, la ivermectina tópica, y no necesariamente porque funcione contra el Demodex, sino que tiene propiedades que mejoran la secreción y la inflamación en glándulas inflamadas en rosácea. La ciclosporina se ha usado en casos severos y los corticoides pueden mejorar los corticoides, pero siempre evitar el uso prolongado. La importancia del aseo palpebral la quería subrayar con esta diapositiva. Existen una serie de dispositivos que todos ustedes han leído y conocido para mejorar el funcionamiento de las glándulas de meibomio. Uno es el BlephStim. Lo menciono porque a diferencia de otros, es más amigable para los niños, lo pueden usar los niños, no solo los adultos, y como les deja las manos libres, los niños pueden jugar mientras reciben el tratamiento. Esto genera una cámara con calor y mantiene la temperatura a 42 grados durante 10 minutos y permite que las secreciones del párpado se fluidifiquen. El manejo antibiótico, el manejo sistémico no lo voy a mencionar, pero quisiera señalar algunas cosas. Por ejemplo, la citromicina tópica se ha visto que ayuda mucho en la disfunción de glándulas de meibomio, pero requiere cursos prolongados. Un esquema, porque hay varios, que a mí me gusta es utilizar una gota mañana y noche durante 3 días, y después una gota al día por 4 días, esto equivale a una semana, y repetir esto por 3 meses, ¿no? Un mes, la primera semana del mes, otro mes, otra semana, y otro mes, otra semana de este tratamiento. Y así el manejo prolongado va a mejorar el pronóstico de estos pacientes. El manejo oral con antibióticos puede incluir en niños mayores de 8 años la doxiciclina. En menores de 8 años se usó por mucho tiempo la eritromicina y está en muchas bibliografías, pero cada vez hay más reportes de que no da buenos resultados ya actualmente, y por lo tanto la acitromicina es la más usada y por tiempos prolongados, a veces hasta por 3 meses, con dosis reducidas y segmentadas. El metronidazol también durante 2 meses con dosis segmentadas, fraccionadas, se usa para muchos casos, sobre todo asociados a rosácea. Otra forma de retracción palpebral o de lamela anterior corta es el euribléfano. Aquí la lamela anterior es pequeña y se estrecha, es corta y extensa, y además se asocia a una inserción anómala del tendón cantal lateral anterior en el reborde orbitario. Esto provoca un ectropion lateral y una irritación crónica de la conjuntiva. Muchos casos son leves, como el que se muestra en la foto, y otros empiezan a ser más severos y presentan manifestaciones de queratopatía por exposición, sobre todo nocturna, ¿no? Hay opacidades en la córnea inferior. Y en algunos casos pueden ser tan severos que pueden asociarse a opacidades corneales por exposición. Estos 2 niños ya están con tarsografías de urgencia para tratar de evitar la exposición corneal. El manejo ideal requiere de injertos de piel. Acá en esta paciente ya se le han hecho injertos en el párpado superior y está para operarse el párpado inferior y hacer un injerto de piel más una reposición del tendón cantal lateral. El problema con los injertos de piel es que generan, no siempre quedan estéticamente perfectos. Entonces, si ponemos en la balanza de lo funcional contra lo estético,
En estos casos está justificado sacrificar lo estético por lo funcional. Es decir, no nos olvidamos un poco de lo antiestético que puede quedar un injerto de piel en los párpados, pero tenemos que salvar la superficie ocular. Caso similar ocurre con el microbléfaro o a veces en los casos más severos llamado abléfaro, aunque casi todos son microbléfaro. En el microbléfaro, como bien presentó la doctora Bosa la semana pasada en una sesión del grupo de oculoplástica, la lamela anterior es la que está mal desarrollada, mientras que los elementos de la lamela posterior están completos y normales, es decir, el tarso, el músculo elevador, el músculo de Müller y la conjuntiva son normales. Es la lamela anterior la que está corta y, y la que produce la tensión y el agostalmus. Eso permite de que haciendo una incisión en la piel, produciendo una tracción y colocando un injerto de piel en el hecho que queda, se pueda restablecer un párpado con bastante funcionalidad y bastante aspecto estético. Aquí también las incomodidades o los inconvenientes de un injerto de piel, que generalmente queda un poquito más grueso y no calza bien la piel del injerto con la piel del párpado, eh, no, se prefieren la parte funcional a conservar la parte estética. Sin embargo, tenemos otra condición muy parecida, que es la aversión congénita de los párpados, en donde podemos balancear un poco nuestro procedimiento. El, quizás el procedimiento ideal en estos casos, que son formas de euribléfaro, pero en las que el paciente al intentar ocluir los párpados, al intentar cerrar los ojos, presentan una eversión del párpado, la piel es tan corta y tensa que lo dobla. Este, el procedimiento ideal sería colocar injertos de piel, pero utilizando unas suturas que se llaman suturas de pan, que van desde la parte posterior de la conjuntiva en doble armada y salen por la piel y se anudan sobre la piel, se logra un buen efecto, al menos por varios meses, y muchas veces es el único procedimiento que requiere. Y en este caso, podemos utilizar el balance entre lo estético, evitar un injerto de piel, y lo funcional. Logramos solucionarle el problema con un procedimiento simple, sin tener que colocar injerto de piel. Ya no por exposición, sino la superficie ocular puede quedar amenazada cuando las pestañas tocan el ojo. Eso le llamamos la queratopatía por roce. Esto va a producir lesiones epiteliales, metaplasia del epitelio corneal, depósitos secundarios en la superficie, a veces de amiloide, y se van a generar nubéculas y a veces opacidades corneales centrales con ambliopía o fotofobia permanente por esta razón. Algunos casos se pueden infectar y en algunos, así no se presentan opacidades, se va a generar astigmatismo por el roce de las pestañas con los párpados. Y esto fue descrito por el doctor Kim y presentado en un congreso hace muchos años, en el año 2008. Lo publicó él en el JPOS. El epibléfano es una forma en la que las pestañas tocan el ojo, como todos lo conocemos, es por un pliegue de piel redundante que empuja las pestañas hacia adentro, el margen palpebral está en su posición. Esto es una condición casi siempre autolimitada y conforme el niño crece desaparece. Rara vez requieren cirugía. La cirugía está indicada cuando hay daño corneal, si el paciente presenta fotofobia o si podemos evidenciar las lesiones epiteliales, pero también, según el doctor King, la presencia de astigmatismos elevados podría ser otra indicación para la cirugía, porque en su casuística, los pacientes con astigmatismo alto disminuyeron ese astigmatismo ambliopizante después de ser operados de epibléfaro. El entropión congénito es una entidad más bien infrecuente, es rara. Aquí el margen palpebral sí está rotado, no se autolimita y siempre va a requerir cirugía. La cirugía, tanto del entropión como del epibléfaro,
todo es muy simple, es una resección en uso de piel y orbicular, y a la hora de suturar, coger los retractores del párpado para lograr estabilidad del tarso. Los puntos evertores también pueden funcionar para evitar cicatrices importantes en el párpado, sobre todo considerando de que muchos casos de piléfaro son autolimitados y le damos tiempo a que el paciente crezca y el epiléfaro se solucione por su cuenta sin haber hecho una resección de piel y orbicular. Roce de pestañas también puede verse por distiquiasis o por triquiasis. La distiquiasis viene del prefijo di, es doble, y esticos fila. Cuando hay una fila normal de pestañas, esta es una condición en la que las pestañas nacen de los orificios de las glándulas de meibomio. No es frecuente. Las formas congénitas siempre son sindromales, no, están asociadas a otras anomalías, con linfedema, con lo general, o con malformaciones de cara y miembros, como el síndrome de Zetlitz. Y las formas adquiridas son después de quemaduras por álcalis, blefaritis y disfunciones de glándulas de meibomio. Las triquiasis todas las conocemos y una de las formas más trágicas que vemos de triquiasis es la asociada a la epidermolisis, a los síndromes de Stevens-Johnson. Aquí las pestañas no están en una fila normal, sino que están mal dirigidas y tocan el ojo. Los síntomas y el tratamiento va a depender del grado de contacto de las pestañas con la córnea. En primer lugar, antes de pensar de iniciar las cirugías, hay que proteger la superficie, utilizar lubricantes, pueden ser geles, lentes de contacto terapéutico. Para mí son un elemento muy útil y se pueden utilizar en niños con facilidad. Antibióticos tópicos cuando hay signos de infección, depilación si es que lo vamos a operar, porque si no lo vamos a operar, a veces la depilación es un arma peligrosa. Las pestañas que van a volver a crecer después de 10, 12 días de haberlas depilado, cuando están a mitad de crecimiento son más dañinas, más traumáticas para la superficie que las pestañas de tamaño normal. Los procedimientos que existen para las triquiasis y la distiquiasis son aquellos en los que se divide el párpado en sus dos lamelas, se saca la porción del párpado que contiene las raíces de las pestañas, se aplica generalmente crioterapia para eliminar los folículos pelosos, para desvitalizarlos, y se puede suturar o colocar un injerto de mucosa en el margen. Uno de los procedimientos que más me ha gustado practicar, y hice algunos casos, es la llamada técnica de Van Milliken. Y esta la aprendí del doctor Pedro Muro, que presentó un caso en la Sociedad Peruana de Oftalmología hace muchos años, y de ahí me lo copié. La técnica es muy simple, pero es muy bonita y muy eficaz. Se saca un poquito de piel en justo en la unión del labio, donde se une la piel del labio con la piel propia en el borde del labio. Y, y este tejido se va a colocar entre las dos lamelas y va a actuar de separador. Aquí no queda nada de cicatriz después de esta excisión y la verdad es que queda funcionalmente muy bien. Esta es una niña que operamos con la doctora Angélica Rivas hace muchos años. Tenía triquiasis por Stevens-Johnson y, y aquí está en el postoperatorio después de hacer una división del párpado con exéresis de las pestañas y se le injertó también membrana amniótica. También pueden producir roce ya desde el párpado superior. No sé si logran ver las pestañas del párpado superior. Algunas formas de picanto tarsal, o también llamado epiléfaro superior, que dirigen las pestañas hacia afuera, o el famoso tarsal kink congénito. En los niños que nacen con el tarso doblado, y esto hace que las pestañas giren.
Los pacientes con epicanto tarsal o epilépharon pueden ser manejados también con suturas de Pank, esas que van desde la conjuntiva hacia el surco palpebral, la piel y se anudan, y puede ir bastante bien, como en este caso. El tarsal king sí requiere de todas maneras fracturar el tarso y colocar suturas evertoras, como se muestra en esta foto, para lograr alejar las pestañas de la superficie. La gran mayoría de casos, desde el nacimiento, presentan blefaroespasmo y lesiones de la superficie corneal. Pero algunos casos, como describe Naik en este artículo presentado en Ophthalmology en el 2007, algunos casos van a presentar el margen y las pestañas visibles, ocultando un poco la naturaleza del kink. Pero si uno vierte el párpado, va a ver la cicatriz, la lesión que produce el doblez. Y en ese sentido quería contarles un poquito de este caso. Este es un joven que lo vi como a los 12 años de edad con esta retracción del párpado, fue el motivo de la consulta. Yo ya lo había visto antes, pues no tenía muchos datos de él, lo había visto a los 9 años y no recordaba si ya presentaba esta retracción. Él se había ido a vivir unos años a la selva, regresó y lo que yo pensé es que podía ser un hipertiroidismo que comenzaba, se le hicieron las pruebas y salieron negativas. Un tío endocrinólogo insistió de que debía ser hipertiroidismo y ante la duda la familia lo llevó a Estados Unidos, lo vieron en Estados Unidos, le hicieron todas las pruebas para hipertiroidismo, salió negativo y quedó como una retracción palpebral de causa desconocida. Vino ya más adolescente y quería operarse porque en los adolescentes el aspecto estético cobra mucha importancia, le estaba desesperado, no le gustaba y quería solucionar la retracción palpebral. Estos son fotos un poco antes, donde se muestra que hay retracción leve en la mirada abajo, no hay alteración de los movimientos oculares, no hay proptosis. Y antes de operarlo decidí vertirle el párpado, después de varios años que lo había visto, y recién por primera vez noté que tenía una cicatriz transversal, como un tarsal kink en el tarso del párpado retraído. El párpado normal no presentaba esta anomalía. No sé si exacto, si es un tarsal kink muy leve que pasó desapercibido o si alguna vez tuvo alguna infección en el tiempo que vivió en Pucallpa y le acortó el párpado, le hizo el párpado más corto. Como me parecía difícil manejar el problema tarsal, le hice una excisión del músculo de Müller. Eh, como todos saben, cuando uno reseca el músculo de Müller, al comienzo tiene una tosis, pero después desaparece y a veces vuelven a retraer, pero en él la verdad es que quedó una pequeña retracción y fue bastante bien. Pero la moraleja del caso es que siempre tenemos que vertir el párpado superior. Siempre que vamos a examinar la superficie ocular, tenemos que vertir el párpado superior. Ya casi para terminar, lo último, la última forma en que los párpados pueden fallarle al ojo es ocluyendo el eje visual. Hay anomalías congénitas en las que cubren los párpados y aquí muchas veces se asocian a anomalías del ojo y las más importantes son las asociadas a tosis palpebral, que pueden ser tosis palpebrales aisladas o asociadas a tumores, las tosis mecánicas, ¿no? Por tumores cuyo peso hacen que el párpado no pueda ser elevado. En las malformaciones congénitas severas, como en este caso de criptoftalmos, donde no hay hendidura palpebral y no hay estructuras oculares visibles, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la potencialidad visual que tiene el paciente. Unos potenciales visuales evocados nos pueden ayudar a determinar esto. Pero la verdad es que casos así, casi a priori ya sabemos de que tienen un muy mal pronóstico visual. Lo otro es que hacer la visión padre por hacer algo, los papás usualmente sienten de que hay un ojo detrás y ese ojo hay que liberarlo. Hay que reconocer algunas limitaciones de la cirugía y hay que explicárselo a los papás.
Eh, en un caso de criptoftalmo severo, total como este, la cirugía no va a crear párpados funcionalmente normales. El paciente no va a parpadear como es normal. No va a tener las glándulas propias porque no hay margen palpebral, no se ha desarrollado un margen palpebral y no se lo podemos dar. Este, y entonces hay que preguntarnos si vale la pena eh, operarlo para tratar de ver si algo de visión logra el paciente y por razones estéticas. Y generalmente las razones estéticas en este caso son más para que los papás se sientan más tranquilos. La cirugía es más para los padres que para el paciente en sí, porque el paciente no va a poder apreciar su propia apariencia porque no tiene visión. Eh, este es un caso que operamos con la doctora Carolina Marchena. Eh, Bastante complicado. Al final la córnea tenía una exposición y hubo que hacer un procedimiento de Kattelberg para solucionar y formar el párpado. ¿Cómo se llama? Y el final no se sabe exacto cómo le fue al paciente porque era de Puno, regresó a su tierra y no regresó a la consulta. Y otra forma de oclusión del eje visual son las tosis palpebrales. Obviamente para que ocluyan verdaderamente el eje visual tienen que ser tosis severas con mala función del elevador o a veces tosis severas con regular función del elevador, pero la tosis tiene que ser severa. Y en estos casos se requiere un buen diagnóstico etiológico. Algunos pacientes van a tener tosis por mal desarrollo del músculo elevador, las llamadas tosis congénitas simples. Otros pueden tener, como en este caso de acá, fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Otros están asociados al síndrome de blefarofimosis y otros pueden tener parálisis del tercer nervio craneal, la forma congénita de la parálisis del tercer nervio craneal. Acá, en realidad, el paciente está mirando hacia la derecha, ha logrado abducir el ojo derecho y este ojo no puede aducir, tiene una parálisis del tercero. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Suspender al frontal con facialat. Cuando son tan pequeños no usamos facialata, generalmente silicona u otro material. A veces el Etibond va bien. Pero también hay una técnica que es la técnica del doctor Medel que se llama el flap frontal. Yo no tengo experiencia, nunca he podido realizar. He visto casos en Barcelona, y la verdad es que quedan bastante bien, y tenemos las resecciones amplias del elevador. Pero hay que tener cuidado cuando hacemos estos procedimientos, siempre estar seguros de que hay un buen reflejo de Bell, insisto bastante en esto, porque el paciente va a tener mala oclusión en las noches y puede quedar con queratopatía de exposición. Sin embargo, la cirugía es casi urgente en estos pacientes porque el eje visual está ocluido. Dentro de todas las etiologías he elegido dos porque creo que requieren aclarar algunos conceptos. Uno es la parálisis congénita del tercero. Esta condición frecuentemente es unilateral, y todos los textos señalan algo que es muy cierto, que generalmente es una lesión aislada, no se asocia a otras anomalías serias del sistema nervioso central. La parálisis congénita, el niño nace con una parálisis del tercer nervio craneal. No estamos hablando de una forma adquirida de tercer par. Sin embargo, hay varios reportes que muestran que sí, en algunos casos, hay lesiones congénitas importantes dentro de la fosa posterior o a veces en el trayecto del tercer par en base del cráneo y por lo tanto requieren una evaluación neurológica completa de todas maneras. No confiarse de que si es una forma congénita no requiere mayor evaluación neurológica. Características del tercer par suelen tener la pupila pequeña, miótica, a veces por sinquinesia, y hay otras sinquinesias que son muy interesantes en la parálisis del tercer par, sobre todo la elevación del párpado cuando el paciente intenta la mirada hacia abajo.
Y la otra, por la que los niños pueden nacer con tosis severas, en este caso bilaterales, a veces asociadas a estrabismos, son los síndromes miasténicos congénitos. Este es un grupo de enfermedades complejas, hereditarias, por mutaciones en los genes que tienen que ver con la transmisión sináptica. Hay muchos genes que intervienen y la mutación de cada gen genera una variedad de síndrome miasténico. Responden a la fisostigmina. En algunos casos, los tratamientos son variados, hay tratamientos médicos para muchos de estos casos. Estos casos no son por anticuerpos contra la placa mioneural y por lo tanto no requieren corticoides, sino son simplemente por fallas congénitas en cualquiera de las proteínas que se requiere en la sinapsis. Entonces, a tener en cuenta los síndromes miasténicos, como en este caso. Obviamente, el paciente fue operado, a pesar de que tenía mejoría con la fisostigmina, porque había que liberar el eje visual. El pobre paciente no podía abrir los ojos. Las tosis palpebrales pueden producir ambliopía. Recordemos de que la causa más frecuente de ambliopía en tosis es la anisometropía, entonces la refracción es un paso importantísimo en estos pacientes. La deprivación, como hemos visto en casos anteriores, es infrecuente, pero es una urgencia. Y el mayor riesgo de ambliopía en tosis severas lo tienen cuando esta es unilateral. Buscar estrabismo en todos los pacientes con tosis, y a veces en las tosis severas en las que es tan difícil en un bebé examinar la motilidad ocular y hacerles un cover test, porque entre 12 a 76% de pacientes con tosis congénita hay un estrabismo asociado. Las cifras son bien variadas, pero varían según las series. Entonces, si tenemos una tosis unilateral severa, nos enfrentamos a que hay un riesgo alto de ambliopía. Y muchos pacientes ya nos van a llegar con ambliopía. Y tenemos que tener esto en cuenta y es mejor empezar una terapia de parche antes de intentar un procedimiento de elevación al frontal. Porque en este caso, si el ojo izquierdo tiene muy buena visión y el otro, el paciente se ha acostumbrado a ver por este ojo, a la hora que le hagamos la suspensión frontal, esta no va a funcionar adecuadamente porque el paciente no va a hacer ningún esfuerzo por ver por un ojo con el que no está acostumbrado a ver. Otro problema que tiene la cirugía de suspensión frontal unilateral es que se va a acentuar la asimetría. Es decir, desde el punto de vista funcional, es lógico y es factible hacer una suspensión frontal unilateral. Desde el punto de vista estético, esto tiene algunos inconvenientes. Uno, el surco palpebral no va a quedar perfecto. Y dos, va a haber gran asimetría en la mirada abajo. Sin embargo, a lo largo de mi carrera siempre hice este procedimiento en las tosis severas unilaterales. Hay que tener cuidado cuando queda una simetría en el surco y en el pliegue. Si uno quiere hacer acá una pequeña resección de piel orbicular, una especie de mini blefaroplastía, para mejorar estéticamente el surco. Porque si acortamos la lamela anterior en un párpado que tiene mala capacidad de cierre, podemos tener lagostalmos nocturnos bastante severos. Ahora, otra cosa que hay que reconocer cuando tenemos tosis severas unilaterales es que el párpado, que a veces nos parece normal, pues, generalmente no es tan normal. Y este es un ejemplo, aunque no es tan perfecto como ejemplo, pero aquí la paciente después de tener su suspensión frontal mejora el párpado que estaba caído y el párpado que estaba mejor cae un par de milímetros. Esto es por la ley de Herring y es que el otro párpado estaba tosado, pero lo podía elevar más. Entonces, esto hay que advertirle a los padres que puede pasar. A veces hay que agregar una pequeña cirugía de tosis al otro párpado después.
Para evitar estos inconvenientes, el doctor Crauwell-Bert, uno de los que ha tenido uno de los libros más grandes sobre tosis palpebral, en el año 65 propuso desinsertar tanto el músculo elevador del ojo bueno, del ojo que no tiene tosis, y el del ojo afectado, y hacer una suspensión frontal bilateral, de modo de crear simetría tanto en la mirada al frente como en la mirada abajo y tener los surcos simétricos. Sin embargo, tocar un ojo sano es una cuestión que yo nunca me animé y creo que muchos oculoplásticos tampoco, pero hay algunos que sí lo hacen. El doctor Callahan en 1972 propuso no eliminar o no desinsertar el músculo elevador en los párpados, sino simplemente hacer la suspensión frontal en ambos ojos sin la desinserción. Y a esto se le ha llamado el chicken bird, como la técnica de ver más tímida. Lo que quería decirles con esto es que a veces lo estético va a cobrar mucha importancia en nuestros procedimientos y lo que tenemos que hacer es conversar con el paciente, saber cuáles son sus expectativas, manifestarle cuáles son las nuestras y cuáles son nuestras capacidades quirúrgicas, porque una vez operado el paciente, después vienen las exigencias respecto a lo estético. Lo funcional empieza a cobrar, ya se solucionó lo funcional y rápidamente se olvida que lo principal era salvar el ojo y empieza a reclamarse al médico por la parte estética. En conclusión, los trastornos palpebrales pueden ocasionar problemas funcionales y cosméticos. Muchos requieren manejo multidisciplinario. Siempre hay que considerar que el párpado es parte de la superficie ocular, es el elemento que la protege y la nutre, y siempre pensar, si somos oftalmólogos pediatras, que toda enfermedad en la superficie puede generar ambliopía. Antes de agradecerles, los invito para el 10 de diciembre, la última actividad del CLADE. Va a ser muy interesante, los ponentes son de primera sobre estrabismos restrictivos. Y muchas gracias al doctor Flores, al doctor Castro, a Beatriz y a la doctora Quispe por haberme invitado. No sé si hay preguntas, no sé si me pasé de tiempo. Wow, me pasé cualquier cantidad de tiempo. ¿Yo, doctor? ¿Sí? Buenos días. Disculpe, doctor, Saco, no, tenía problemas con el audio. Doctor, mire, la verdad es que su charla ha sido excelente, excelente. Hemos podido repasar tantos temas tal vez a usted aparentemente será mucho tiempo, pero no, o sea, son demasiados temas y a veces son cosas que no nos llegan todos los días, ¿no? En oftalmología pediátrica, más nos llegan los problemas de ambliopía, ¿no? Problemas refractivos, pero cuando llega tenemos que resolver, ¿no? O ayudar, o inclusive hay casos sobre todo las interconsultas, ¿no? Y que son difíciles. Entonces, gracias doctor, unos casos muy interesantes, ¿no? Vamos a resolver ahora hay consultas, ¿no? Hay varias consultas por aquí. Hola Fernando, ¿qué tal? Mientras Beatriz va buscando algunas preguntas, yo quería felicitarte también por la ponencia. Bueno, he compartido algunos de tus casos, a veces nos hemos interconsultado y a veces incluso hemos compartido algunas cirugías pequeñas. Mencionaste el caso de una exposición de la Sociedad Peruana de Oftalmología hace muchos años, me has hecho recordar, sobre el uso del Van Meegeren para la psoriasis.
Y sí, efectivamente, pues es una técnica muy buena, con muy buenos resultados, usando tejido de mucosa labial para corregir esa zona, una vez extendida la zona patológica. Pero es una técnica bien laboriosa, ¿no? Solamente para comentarte, ¿no? En alguna ocasión, justamente por un poco de falta de tiempo, hice la misma incisión, pero por dentro logré ver la zona de las pestañas anormales, ¿no? Y lo que hice fue cauterizar directamente esa zona y cerrar y ver el resultado. Y desde esa época me quedé un poco con esa técnica porque me da resultados bastante buenos y sin ser tan laboriosa, por si acaso para mencionarlo. Pero por lo demás, felicitarte por la increíble capacidad que tienes para poder darnos una charla de toda una variedad de temas que para mí sería imposible hacer. Sigue Beatriz tenías algunas preguntas, creo. Sí, acá están preguntando acerca de la cámara húmeda, ¿no? Si nos podría dar un poco más de alcances. Sí, antes quería decir que subrayo lo que dice el doctor Pedro Buro. En adultos, por lo general, hago lo mismo que él. Si hay triquiasis, divido las lamelas, ubico bajo el microscopio la raíz de las pestañas y les aplico con la pinza de cauterio del FACO, de esto, directamente a las pestañas y con eso va bastante bien. El problema a veces en los casos de Stevens Johnson y en algunas otras formas de triquiasis, después de quemaduras o de accidentes con álcalis, etcétera, es que agregar un poco de trauma inflamatorio puede ser incómodo y es mejor agregar un poquito de tejido que aleje la lamela posterior del borde normal de las pestañas. Y por eso es que en algunos niños esa técnica me pareció salvadora. Cuando escuché la charla me gustó y la apliqué. Respecto a las cámaras húmedas, no es que sea una cámara húmeda en especial, algunos de hecho que han diseñado en diversas unidades de cuidados intensivos o de cuidados intermedios, cámaras para protegerla, para mantener húmedos, sobre todo traumatismos faciales que han perdido parte del hasta que se pueda acceder a la reconstrucción. Pero uno puede sellar alrededor del ojo con un Tegaderm y la lágrima que normalmente se produce se va a condensar en el plástico y va a regresar y formar un espacio húmedo que proteja en algo la falta de parpadeo. Estos pacientes pueden tener falta de parpadeo ya sea porque están en coma, ya sea porque han tenido lesiones del quinto par, o porque han sufrido traumatismos encefalocraneanos con fractura del techo de la órbita y el párpado ha quedado anclado y no pueden cerrar el párpado ha quedado con una cicatriz que está unida al techo orbitario y a veces sí, no lo pueden cerrar y hasta que se pueda operar, a veces no están en condiciones de ser operados de inmediato. Hay que hacer algo para mantener la superficie ocular húmeda y nutrida, ¿no? Es un buen tip, doctor. Bien práctico, ¿no? Y útil. Acá hay una pregunta. Bueno, en este caso es sobre un adulto de 40 años que comienza con parpadeo acentuado, de antecedentes, miopía y astigmatismo. Dice que tiene el parpadeo acentuado y como un tic facial. Entonces acá, si hay algún aporte o algún examen que podría ver para este caso, ¿no? Bueno, Esa que nos claro, pregunta aquí. tanto en niños como en adultos,
hay que hacer un trabajo diagnóstico. En los adultos hay diversas formas de blefaroespasmo. Hay el blefaroespasmo esencial, y algunas de estas formas de blefaroespasmo esencial están asociadas a problemas vasculares en la fosa posterior, y el latido de los vasos sanguíneos alrededor cercanos al nervio facial producen las descargas que generan el espasmo. En otros puede ser parte del síndrome de Meigs y otras formas de espasmo de tics faciales severos. Si esto es muy sintomático, la infiltración de Botox por una persona que sepa utilizar Botox en blefaroespasmo va a aliviarle bastante las molestias, y tiene que ser evaluado ya sea por un neurooftalmólogo o por un neurólogo para tener neuroimágenes con cortes finos en la fosa posterior para ver qué está pasando, ¿no? Ya. Sí, pues doctor. Acá también consultan sobre recomendaciones, ¿no? Para el tratamiento sintomático del tic transitorio palpebral. Me imagino que también será del parpadeo, ¿no? Usted mencionó también. Sí, como dije, la mayoría de niños en la consulta, y esto creo que lo vemos todos con mucha frecuencia, los papás llegan, nos cuentan de que su hijo ha empezado a parpadear bastante. Algunos nos traen en el celular la filmación de cómo parpadea el niño. El papá está sumamente angustiado. La mayoría de estos niños no tiene nada, simplemente es una forma de tic que va a pasar después de 3 o 2, 3, 4 meses, y se va a ir así, no es nada. Pero primero porque están seguros de que no tiene, Pues. están las alergias. Otra, errores refractivos. Otra más difícil para nosotros los oftalmólogos de determinar es la ansiedad infantil. Hay un reporte un poquito antiguo ya, del año más o menos 80, 70, 80, sobre ansiedad infantil en los tics. Los niños tienen este tic para liberar una energía de ansiedad. El tic es voluntario, pero la fuerza que lo genera es inconsciente, ¿no? Es como si yo estoy esperando en la sala de espera a que me diga, mi esposa está dando a luz y mi pierna empieza a temblar. Yo puedo dejar de temblar si me dicen, oye, deja de temblar, de mover la pierna, yo la dejo de mover, es voluntario. Pero el impulso, la ansiedad que genera este movimiento es inconsciente, viene del subconsciente. Igual pasa con el niño con el TIC, y se vio que pueden ser, generalmente los que tienen mudanzas frecuentes, o el papá viaja, por ejemplo, es piloto, o es un financista y tiene que viajar mucho, genera ansiedad en el niño. Y esta ansiedad se puede traducir en un parpadeo exagerado. Como estas situaciones son situaciones en las que el niño va a aprender que son parte de la vida, esto va a pasar. El niño va a madurar y el tic va a pasar. Por lo general, son transitorias también estas situaciones. El problema es con el síndrome de Gilles de la Tourette, que sí es un tic permanente. El criterio más importante para el diagnóstico de Gilles de la Tourette son tics por más de un año. O sea, si un tic dura más de un año, es muy probable que esté asociado a este síndrome, sobre todo si el niño tiene trastorno de déficit de atención o hiperactividad o algunas manías compulsivas. Muy bien. Doctor, acá también consultan sobre el manejo del síndrome del párpado laxo, niños con síndrome de Down. En niños con Down hay una serie de anomalías. Yo nunca he hecho una cirugía por párpados laxos en niños con Down, a no ser que sean muy sintomáticos, ¿no? Por lo general, el manejo va a ser sintomático, simplemente con gotas lubricantes, etcétera, ¿no? Pero no
llegar a la Salvo cirugía, que, ¿no? que tenga ¿cómo se llama? La eversión congénita, y en ese caso, como presenté, uso las suturas de Pang y solo si no funciona eso, hago un injerto de piel o una cantoplastía lateral. Claro. Doctor, después aquí están como mencionó lo de la ivermectina, ¿no? Acá están consultando si acá en Perú tenemos ivermectina tópica. Que yo sepa, no. La mencioné porque me pareció interesante. La primera vez que lo escuché, eso fue más o menos el año 2010. Ya se empezaba a usar ivermectina tópica para ciertos casos de disfunción de glándulas de meibomio, de Modex y de rosácea. La ivermectina Doctor, parece que tiene otras propiedades aparte de ser antiparasitaria, ¿no? claro, y de ahí la utilidad. Y el caso de usar la vía oral, doctor, ¿cómo le ha ido? Me ha ido bien cuando hay de Modex, sobre todo. Ajá. No tengo mucha experiencia. De hecho, que una de las veces que me enteré fue un poco un mal momento para mí, porque tenía una paciente de muchos recursos económicos a la que la trataba por una blefaritis crónica. Le di 20.000 tratamientos, entre ellos las soluciones típicas de aseo palpebral que tienen el aceite del árbol del té para matar Demodex. Yo sabía que tenía Demodex y la paciente salió, era mitad peruana, mitad francesa, se fue a Francia y regresó un día y me dijo, doctor, en Francia con una sola receta me solucionaron todo el problema, no sé cómo usted no ha podido hacerlo. Me dieron ivermectina, tomé y ahora estoy bien. Y resultó de que en verdad los de Modex le desaparecieron y sí funciona cuando hay de Modex, sí funciona la ivermectina vía oral. Doctor, ¿y también sería así por 2, 3 días como se acostumbra a usar en general o tiene Eh, otra frecuencia? yo lo uso en una sola dosis y la repito a la semana siguiente y después a la subsiguiente. Es la forma en la que lo he usado. Sí. Ah, ya una vez por semana por 3 semanas. Sí. Fernando, felicitaciones. Tu presentación muy completa, sumamente completa, didáctica. Yo pienso que los comentarios son unánimes, muy uniformes en cuanto a la felicitación, ¿no? Que te están realizando. Yo quería solamente hacer un comentario entre tosis y astigmatismo. He notado muchas veces que efectivamente el párpado produce normalmente un astigmatismo, pero cuando el párpado está mucho más caído, el paciente tiene un mayor poder astigmático y cuando el párpado vuelve a su posición normal cambia el astigmatismo. Entonces es muy importante el astigmatismo preoperatorio y luego hacerle otra refracción porque cambia, aunque sea a 0.75 dioptrías menos astigmatismo. Y lo otro, la asociación entre chalación a repetición y refracciones no realizadas. Muchas veces vienen a la consulta muchos niños que les han dado todo tipo de ungüentos, calor, manzanilla, pero nunca les han hecho una refracción. Entonces siempre nosotros, como decimos, todo chalación a repetición es una ametropía hasta no demostrar lo contrario. Y con respecto a este parpadeo que nos están viniendo niños después de 8 meses, muchos niños que efectivamente no solamente los papás viajan, sino tienen problemas familiares, hacen esa neurosis infantil y la mamá le hace un refuerzo, un condicionamiento reforzado diciendo no parpadees y el niño parpadea más, no parpadees. Y efectivamente la mamá a veces viene con resonancias, quiere que se le dé lubricantes, quiere que le den lentes. Y lo más importante es decir, señora, no le haga refuerzo, o sea, no le mencione nunca más la palabra parpadeo, que se le va a ir. Entonces, es importante eso, ¿no? Sobre todo ahora en estos niños que están muy pegados al celular. No solamente existe parpadeo, sino todo el síndrome digital que ya lo hemos tratado en anteriores oportunidades, ¿no? Y bueno, y en algunos pacientes a veces por exceso del celular están viniendo con diplopias por unas zootropias descompensadas. Así es. Sí.
Sí, sí, en realidad tengo que agradecer bastante tu comentario, sobre todo el último. Es algo que he debido subrayar también, porque lo que dices es muy cierto, y lo iba a decir, iba a hacer el comentario en una de las preguntas anteriores. El TIC se va a perpetuar por la angustia de los padres. O sea, los padres van a realimentar el TIC preocupándose por el niño. Inconscientemente lo que busca el niño que tiene ansiedad, cuando el TIC es por ansiedad infantil, el niño lo que está buscando es llamar la atención de los padres para sentirse protegido. No va a suceder así si el TIC está asociado a alergia, obviamente, pero si hay ansiedad infantil, sucede así y es tal como tú dices. Los papás en su ansiedad lo llevan al niño al médico, a veces terminan con resonancias, pero eso perpetúa más el TIC, porque el niño se siente protegido y los papás están alimentando el origen del TIC, la necesidad de sentirse protegido. Ese era un comentario muy importante. En la charla también, en el primer slide, donde hablo sobre disfunción de glándulas de meibomio, etcétera, a la cabeza va la refracción. Y esto también quizás requiera cierta aclaración, porque sobre todo para los que no manejan niños o recién están empezando a manejar niños. Cuando vemos pacientes con chalaciones, o más de un chalación, los papás angustiados por esto, a veces hasta es difícil hacer la agudeza visual, dependiendo de la edad del niño, y hacer la refracción tampoco a veces es tan fácil, y se nos puede pasar a hacer la refracción, pero tiene que quedar subrayado frente a los padres que está pendiente, porque estos niños pueden pasarse a veces mucho tiempo siendo manejados por los chalaciones, por los orzuelos, por la blefaritis, y resulta que son ambliopes y después de mucho tiempo uno se da cuenta de que se nos estaba pasando una ambliopía delante de la nariz, ¿no? Entonces hay que tener siempre eso, hacer la refracción siempre en los niños, ¿no? No interesa cuál es la razón por la que viene. Sí, sí, doctor. Y a veces justo ese ojo es donde tienen más medida, ¿no? Y por eso estaban que se rascaban el ojo, ¿no? Es bastante frecuente. Doctor, acá también están consultando sobre la tosis congénita, ¿no? ¿Cómo es que en niños pequeños, ¿no? Cuando son muy pequeños, cómo usted lo evalúa y cómo usted decide ya en qué momento operar. Ya, entonces es todo un tema, ¿no? Ujú. Pero en general, en el manejo de la tosis, uno, tener un diagnóstico del tipo de tosis al que nos enfrentamos, y para eso hay que conocer la clasificación de las tosis, descartar problemas neurológicos, descartar miastenia, descartar alteraciones de la motilidad ocular asociada, y para eso tenemos que ver la motilidad ocular, ver los reflejos pupilares, ver que no sea un síndrome de Horner, etc. Lo otro que todos conocemos es que la decisión de la técnica a utilizar va a depender de dos grandes factores. No son los únicos, pero son los dos más importantes en la toma de decisión. El tamaño de la hendidura palpebral y la función del elevador. Y en base a eso es que decidimos si vamos a hacer una mielerectomía o una cirugía tipo Fasanella Cervat, o si vamos a hacer un abordaje vía anterior para el elevador, o si vamos a hacer una suspensión al frontal o un flap frontal, como me parece que es una técnica que va a tener mucho futuro. Otros elementos son el grado en el que la tosis puede estar afectando al paciente. ¿A qué me refiero? No todas las tosis son quirúrgicas, ¿no? Marilyn Monroe tenía tosis palpebral bilateral y no era necesario operarla. Pero hay otros pacientes que están desesperados por ser operados por tosis mínimas. Eso tiene un efecto estético. La edad ideal para operar una tosis congénita está después de los 4 años de edad, ¿no? Entre los 4 y 5 años de edad. Cuando es más fácil la técnica quirúrgica y antes de que el niño empiece su vida, digamos, social más activa, ¿no?
antes de los 4 años de edad, los niños no son tan crueles con el diferente. Después de los 4 años de edad empiezan a ser más crueles, ya empieza de los 3 años con el niño que es diferente y eso puede ser un tema que ahora le llaman bullying y que puede generar una necesidad de cirugía más pronta, ¿no? Pero no sé si eso satisface la pregunta. Sí, doctor, creo que eso se refería la doctora con esta pregunta. También en la charla mencionó acerca del blefastim, ¿no? En el tratamiento de la disfunción de glándulas. Este, eh, ¿Ha usado este dispositivo en niños? No, no, hay otro que es, ahorita se me ha ido el nombre, que es como un clip que se coloca y que masajea, da calor, Ujú. es más incómodo. Y hay otros varias formas de dispositivos. La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de usarlos, pero casi todos han sido diseñados para la disfunción de glándulas de meibomio del adulto. Sí, pues, Y ese problema. este Blefestim lo presentó un doctor francés en un congreso de oftalmología pediátrica y manifestó su experiencia buena en los pacientes con chalaciones a repetición, disfunción de glándulas de meibomio que no son frecuentes en niños, pero él tenía una casuística y le había ido bastante bien con este aparato. De hecho, que presenté algunos de los slides que pude fotografiar de su charla. Claro, es una alternativa más, ¿no? Que tal vez si tuviéramos la opción de conseguir, enhorabuena, ¿no? Sí, es una alternativa que resalta una Una cuestión, alternativa. que quizás no quiero, no sé si me estoy excediendo en el tiempo, pero No, está bien, doctor. todos recomendamos calor local para el manejo de tanto de las chalaciones, de los orzuelos o de las glándulas de meibomio semiatoradas o curadas. Para que el calor de un pañito llegue hasta la glándula de meibomio tiene que atravesar la piel y el orbicular. Y por lo general no llega al tarso el suficiente calor para producir la fusión de los lípidos que están ahí espesos. Se requiere tiempo y temperatura. Por eso los dispositivos estos brindan el calor hasta 40 y tantos grados centígrados, y el otro que por ahí que está en la red, que es una especie de clip, eh, da el calor por la parte posterior. Pues, uno toma el párpado como un clip y la parte que genera calor va desde la conjuntiva tarsal hacia afuera, de manera de que en lugar de ir el calor de la piel, atravesar el orbicular y llegar a la glándula de meibomio, aquí el calor tiene que atravesar la conjuntiva tarsal y va directo a la glándula de meibomio para tener más efecto. Se requiere más de 10 minutos de calor constante para tener un cierto fusión de las grasas del párpado. Menos de 5 minutos no funciona tampoco para aliviar una glándula que tiene grasa espesa atorada en su interior, ¿no? Y por eso es que creo que deberíamos ver la manera, yo como te digo, no lo he utilizado, solo soy un teórico en eso, pero sí me gustaría que hubieran esos aparatos para nuestros Para pacientes. ayudar, ¿no? Sí, Porque sí llegan, o sea, no, o sea, sí llegan, no es tan raro verlos, sí llegan y son niños que a veces tienen ursuelos a repetición, ¿no? Y luego sí, vienen con el ojo rojo, o sea, cuando ya la córnea está pues comprometida, ¿no? así es, Mm, hacen flictenulosis, etcétera, ¿no? sí. Eh, Doctor, por acá también estuvieron consultando. Dice, ¿qué alternativas a corticoides, ¿no? hay para reducir el uso de estos corticoides tópicos en el caso de no tener un niño pues con una dermatitis atópica, ¿no? Que son raros pero llegan. Este, bueno, las dos alternativas, al menos que tengo en este momento en la mente, una es la ciclosporina, que no es efectiva en todos los casos,
y el otro es el tacrolimus, que va bastante bien. Mm. No existen productos oftálmicos para tacrolimus, al menos en el Perú y muchos países. Brasil tiene, me parece que Colombia también. Pero acá en el Perú hay, Ciclosporina. sí, y hay donde preparan tacrolimus como fórmula magistral para el ojo. Tanto al 0.02% como al 0.03%. El ungüento de tacrolimus hecho para el ojo, para el párpado, funciona bastante bien en las dermatitis atópicas del párpado, ¿no? También en las conjuntivitis alérgicas que se han vuelto dependientes de corticoides, funciona bien el ungüento, tanto en la concentración al 0.02%, al 0.02%, como en gotas al 0.03%. Desgraciadamente las gotas arden, el ungüento es mejor tolerado y yo lo utilizo en las noches durante 15 días y si hay mejoría ya lo puedo utilizar por más tiempo. Doctor, ¿y el ungüento también lo preparan a 0.2 y 0.03? Sí. Porque son Ah, fórmulas excelente. magistrales. Uh-huh. Fórmulas magistrales, claro. Ah, excelente, doctor. Excelente. Es un tip. Gracias, doctor. También acá están colocando si hace algún procedimiento para el epicanto, lo mencionó, ¿no? Eso es exposición que trata de evitar la cirugía, ¿no? Sí. Algo es que haya estigmatismo. Actualmente hago más los puntos evertores y hay diversas técnicas de incisión a través de la piel y también hay la aplicación de botox. La toxina botulínica, no me acuerdo las unidades, la verdad, pero es poca cantidad, ayuda a reducir el espasmo del músculo orbicular y ayuda a contemporizar hasta que el paciente mejore a veces espontáneamente, ¿no? Le da tiempo al paciente. Claro, para que vaya mejorando. El epiblefaron cede porque los bebés son cachetones y tienen mucha piel vertical, pero conforme se alarga la carita, empieza las pestañas a tomar una mejor posición. Así es, doctor. Doctor, y una consulta, cuando tiene casos de tosis congénita, ¿en qué casos, no, nos sugeriría poder derivarlo a un neuropediatra para que haga neuroimágenes o otros estudios? Esa pregunta es vital, creo. No he mencionado esto porque solo quise tomar una clase de tosis y solo quise referirme a aquellas que afectaban una función importante del párpado, como era tener el eje visual libre. Si la tosis presenta retracción en la mirada abajo, no interesa la edad. Es decir, tiene el párpado derecho más bajo que el párpado izquierdo en la mirada al frente, pero cuando mira abajo, los dos adoptan la misma altura o incluso el que era el párpado tosado queda un poco más alto en la mirada abajo, eso se llama lid lag o retracción en la mirada abajo, indica de que la tosis es congénita por mal desarrollo del elevador. Un músculo elevador que no se ha desarrollado bien en el útero es fibrótico y por lo tanto no se contrae, no eleva bien, ni se relaja, porque no es tejido muscular. Y por lo tanto en la mirada abajo tampoco permite un descenso del párpado. Lo otro es examinar obviamente las pupilas. Si hay miosis en el lado del párpado caído, sospechar en un síndrome de Horner. Y si no hay una causa evidente para el síndrome de Horner, como un trauma en el cuello, una cirugía en esa zona, debe evaluarse neurológicamente. El neuroblastoma es una posibilidad y una de las 3 formas de presentación del neuroblastoma en niños es el síndrome de Horner. Lo otro es ver los movimientos oculares. Obviamente, si hay una limitación para la aducción
junto al párpado caído o midriasis, eso podría ser una parálisis adquirida del tercer par y eso es una emergencia, tanto en niños como en adultos. Y ese paciente tiene que ser evaluado neurológicamente y radiológicamente. Serían más o menos, es lo que llaman las tosis peligrosas, ¿no? Claro, claro. Sí, pues hay que tener bastante cuidado con las tosis y no considerar que todas son congénitas, ¿no? Si no pueden estar asociadas a otras cosas, tal vez consultar un poco más con los papás y si es que el papá o la mamá nos dice de que el párpado no ha estado así, igual está el beneficio de la duda y creerle a los papás, ¿no? Sí. Siempre. Sí, Sí. aunque sea Siempre, difícil, engorroso examinar. sí, y siempre evaluar pupilas. Ya hablamos Sí, de movimientos oculares y la fuerza del orbicular y la variabilidad, porque la otra causa que se nos suele escapar es miastenia. Miastenia es una enfermedad que puede empezar en forma muy bizarra, muy asolapada, y, y la miastenia gravis ocular, tanto ocular, rara vez se generalizan, pero pueden generalizarse, es otro diagnóstico importante a tener en cuenta, ¿no? así es, doctor. El doctor Flores está levantando la mano. No sé si Sí, podríamos darle audio al doctor Flores. Ahí está. Sí, primero que nada, para felicitar al doctor Fernando por su brillante exposición, realmente ha tocado varios aspectos de que es toda la patología palpebral. Yo solo quería hacer un comentario y es recalcar un punto importante que me parece que usted tocó, y es respecto a estas blefaritis a repetición, estos chalación, blefaroqueratoconjuntivitis que se repiten en los niños, y eso está muy asociado a la rosácea ocular. Y esto hay que tenerlo presente porque hay un estudio que se publicó hace algunos años y es un estudio interesante porque fue un estudio de cortes de un grupo de niños que a los 2, 3, 4 años tenían chalación y blefaritis a repetición y entonces les hicieron seguimiento y alrededor de los 12, 13 años muchos de estos niños fueron diagnosticados como rosácea. Entonces esto hay que conversarlo mucho con el dermatólogo porque hay que recordar que las alteraciones oculares solo son un criterio menor para el diagnóstico de rosácea. Entonces, cuando muchas veces uno envía a estos niños pequeños que todavía no tienen compromiso facial con el dermatólogo, entonces el dermatólogo nos responde y nos dice, no es rosácea. Pero nosotros sabemos que sí existe gran posibilidad de que esos niños desarrollen rosácea, entonces si esperamos hasta que se confirme el diagnóstico a los 10, 11 años, va a tener un compromiso corneal severo y con un deterioro de la visión. Entonces, eso es importantísimo tener presente en estos casos, cuando tengamos pequeños que tienen estas inflamaciones a repetición. Y eso era lo que quería comentar. Sí, el comentario es excelente porque existe, si uno lee la literatura dermatológica, ellos siempre subrayan que los pacientes con rosácea, tanto niños como adolescentes y adultos jóvenes, un, un porcentaje variable que va entre el 30 a 60% tienen rosácea ocular y que deben ir al oftalmólogo. Lo inverso también sucede. Y como tú dices, no siempre están reconocidos. Es decir, si un paciente te llega con signos que son compatibles con rosácea, como es una blefaroqueratoconjuntivitis crónica, chalaciones a repetición, hay que buscarle la rosácea a ese paciente y a veces hay que insistir porque el papá se va a conformar con el diagnóstico que lo tranquilice más y si a la primera le dijeron que no, se va a quedar más tranquilo, pero a veces sabemos de que puede que eso no va a ser a lo largo del tiempo, ese no es tan eterno. Claro. Sí, doctor. Y también a esos pacientes hay que hablar con el papá de que el tratamiento va a ser largo, ¿no? Porque a Sí, veces mejoran ya con los antibióticos y luego ya no regresan y regresan después ya con los leucomas. Entonces hay que avisarles desde la primera cita de que van a venir a controles pues por varios meses, ¿no? Como para que ellos se preparen. así es. El papá Ujú. tiene que tener conciencia de que esto no se va a solucionar en 4 o 5 días como una conjuntivitis infecciosa.
y que si se le opera el chalación y desaparece ese chalación, ya acabó todo ahí. Van a aparecer nuevos chalaciones en muchos casos que tienen, que tienen la tendencia, ¿no? Y el aseo palpebral va a tener que ser por mucho tiempo. Eso me hace recordar que muchas veces en los que más tenemos que insistir son en los papás jóvenes, los de la generación millennial, que no les gustan los tratamientos prolongados. Les gustan más, son más cortoplacistas y les cuesta trabajo aceptar tener un trabajo prolongado con sus hijos, ¿no? Sí, pues doctor, por eso conversando bastante con ellos. Doctor, una consulta acerca de, mencionó acerca del vendaje nocturno en el caso de los colobomas, ¿no? No sé si nos podría ampliar un poquito más esto. Sí, si hay, lo mismo que con las otras formas de queratopatía por exposición, si hay exposición corneal, colocar un tegader, y lubricar en las noches, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que hacer. El tegader, por ahí alguna vez en una conferencia escuché a algún oftalmólogo que no le gustaba, pero es el único que he escuchado, no me acuerdo sus razones, pero la mayoría lo utiliza mucho porque tiene muchas ventajas. Tegader o algún producto similar. Sella muy bien alrededor de la piel, pero te permite ver qué está pasando detrás. Claro. El problema con las gasas es que absorben la humedad más bien, entonces generan más una especie de sequedad. Y el tapar los ojos con esparadrapo también tiene un inconveniente, que si la persona o el niño se despierta en la noche con los ojos, o con uno o con ambos ojos, y no los puede abrir, puede ser un poquito desesperante. Sí. Doctor, acá está consultando si el IPL está indicado o recomendado en blefaritis seborreica o rosácea. IPL. No sé si se refiere a los puntos lagrimales. No sé, acá la doctora sí nos podría... Se refiere a la luz pulsada intensa. Ya, no tengo experiencia. No tengo experiencia, pero no sé, si es para generar calor, puede funcionar. No sé, no, carezco de experiencia, tanto literaria como práctica. Sí, pues el problema que tenemos es que a veces en nuestro medio son pocos los lugares que cuentan con estos dispositivos y a veces pues en esa necesidad ya optamos por otras cosas tal vez más prácticas, ¿no? Sí. Pero sería bueno, si existe, se arma una charlita de IPL. Claro, ¿no? O empezar a usarla y compartir nuestros casos, ¿no? Doctor, mire, esas son todas las preguntas que hemos tenido. Agradecerle nuevamente, creo que de parte de todos los participantes del servicio también, ¿no? Por haber compartido con nosotros todas sus experiencias, ¿no? En estos casos. A veces la experiencia es muy importante porque son cosas que, como siempre menciono, no se encuentran en los libros y entonces son muy, muy valiosas, doctor. Me alegro, más bien, yo agradezco la oportunidad. Ha sido un gusto. No sé si unas palabras finales. Muchas gracias, Fernando, por haber aceptado la ponencia. Has batido récord, pienso que son 2 horas fructíferas y seguimos con más de 200 participantes, lo cual nos manifiesta que, bueno, se han deleitado sobre todo de este diálogo coloquial y de estos tips que nosotros siempre tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Todo lo que nos ha costado cada día ver casos distintos y poder en esta hora o en estas 2 horas dar toda nuestra experiencia. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Abel, Pedro, a Alejandra, a Diana y a todos al equipo del
del departamento, ¿no? De oftalmopediatría y a los más de 259 participantes. Muchas gracias. Este viernes creo que tenemos una ponencia, si pueden ponerla, el viernes 23, me parece. De acá la siguiente charla es el viernes Sí. 23, ¿no, doctor? Sí. Con la doctora Marchena. Sí. Carolina, creo que tienen Sí. ustedes el flyer. Sí, es el 27, doctor. En un minuto lo comparto. Muy bien, Diana. Sí, es este viernes, también a las 8 de la noche. El tema va a ser manejo de la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal por la doctora Carolina Marchena, ¿no? Están todos invitados. Ahorita van a compartir el flyer. El internet hoy día, el internet no ha estado con nosotros hoy día. De todas maneras, quiero reiterar mi felicitación porque uno, reconozco el esfuerzo que es organizar todo esto, sé todo el esfuerzo que hay en cada uno de ustedes para que esto salga adelante, y dos, porque es un gusto ver cómo los cursos, los congresos, las charlas cada año han sido convirtiéndose en mejores y más profesionales las conferencias en nuestra sociedad. Y eso es una alegría. Muchas gracias, doctor. Sí, y Gracias. la verdad es que del Zoom y esas tecnologías que ahora estamos usando, bueno, se van a quedar, ¿no? Y mucha gente que no pueda viajar a los congresos, de esta manera ya puede acceder, ¿no? De primera mano a las exposiciones. Acá estamos compartiendo el flyer de la exposición para este día viernes 27, ¿no? De obstrucción congénita del conducto lagrimal. Todos estamos invitados, ¿no? 8 de la noche, ¿no? Y reiterar nuestro agradecimiento al doctor Fernando Mendiola por su compañía el día de hoy. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. A descansar. Gracias, Ana. Gracias, Hasta Pedro. luego. Gracias. Hasta Gracias, luego Abel. con todos.